Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre lo que son los enlaces iónicos. Nuestro grupo consta de 3 integrantes, mi persona Francis Abarca, nuestra compañera Dulce Pavón y nuestro compañero Selvin Sánchez. Espero que puedan prestar atención a nuestra exposición y que le puedan entender. Queremos comenzar nuestra exposición con una pequeña frase motivacional que dice, he fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Y esta frase es de Michael Jordan. Michael Jordan es un basquetbolista muy reconocido en el mundo del deporte. Y miramos que en esta frase él nos dice que él construyó su éxito paso a paso, porque para llegar al éxito no es que vamos a ir éxito tras éxito, no, sino de que cada fallo, cada paso que damos mal, tiene que ser un eslabón para poder llegar a esa meta que nosotros tenemos. Tal vez el éxito no puede ser tener 1 millón de dólares, pero sí nuestra carrera universitaria, nuestro proyecto de vida, tener una casa, un negocio. Eso es tener éxito en nuestras vidas. Nosotros vamos a hablar sobre lo que son los enlaces iónicos. El contenido que vamos a tratar en nuestra exposición son enlace químico, enlace iónico, los iones y enlaces iónicos, formación de los iones, formación de un enlace iónico, propiedades de los compuestos iónicos, propiedades, características. La gran diferencia de electronegatividad, la diferencia entre enlace iónico y covalente, un experimento casero que les aseguro que les va a gustar y una actividad práctica para evaluar el contenido que hemos tratado en esta exposición. En primer lugar, tenemos enlace químico. Se dice que el enlace químico es un conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Entonces aquí podemos encontrar los enlaces químicos dentro de los sólidos, dentro de los líquidos y dentro de lo gaseoso. Tenemos 3 tipos de enlace. El primero es el enlace iónico, que es el que vamos a estar tratando, el enlace covalente y el enlace metálico. Se dice que, ¿qué es el enlace iónico? Se dice que el enlace iónico son el resultado de la atracción electrostática entre iones con carga opuesta que se forman cuando se transfieren electrones de valencia de un átomo a otro. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de que qué es un enlace iónico. Y esto lo podemos ver así de claro. Un metal, como podemos ver en el primer inciso, y un no metal. Eso forma un enlace iónico, un metal con un no metal. Tenemos los iones y enlaces iónicos. Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones o partículas cargadas. El ganar o perder electrones le puede dar a un átomo una capa electrónica externa llena y hacer que sea energéticamente más estable. Tenemos también la formación de iones. Se dice que cuando un metal pierde electrones se transfiere a un ion positivo o catión y un no metal capta electrones. Se transforma en un ion negativo o anión. ¿Qué es un catión y qué es un anión? Un catión son los iones positivos que se forman al perder electrones y los aniones reciben el nombre que terminan en uro, pero también se le llaman así a los iones negativos que se forman al ganar electrones. A eso se le llama aniones. Y también reciben el nombre los que terminan en uro. Por ejemplo, el anión de cloro, que se llamaría cloruro. Aquí abajo también podemos ver, en esta parte de acá, se mira un pequeño ejemplo que tenemos el sodio, que está representado por la Na, y el cloro, que está representado por el Cl. Entonces, aquí podemos ver que el sodio
solo tiene un electrón en su capa eléctrica externa, por lo que es más fácil que el sodio done ese electrón que se encuentra 7 electrones más para llenar su capa externa. Debido a esto, el sodio tiende a perder su único electrón y formar el Na más, como lo podemos ver en este inciso de acá, el sodio con el Na más. Por otra parte, el cloro tiene 7 electrones, como podemos contarlos, hay 2, 4, 6 y este 7 en su capa externa. En este caso es más fácil para el cloro ganar un electrón que pierde 7. Entonces tiende a tomar el electrón del sodio y convertirse en Cl con el signo menos, como podemos ver acá. Entonces, al pasar el electrón, ya no tendría 7 electrones, contaría con 8. Si podemos contar 2, 4, 6, 8 electrones. También tenemos la formación de un enlace iónico. Se dice que cuando reaccionan elementos muy electronegativos con elementos muy electropositivos, son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas y tienen un patrón tridimensional predecible y repetido, entre ellos un cristal. También se dice que son, por ejemplo, los iones de sodio cargados positivamente y los iones de cloruro cargados negativamente se atraen entre sí para formar cloruro de sodio. Y un anión de cloruro, por el contrario, contiene muchos iones acomodados en un patrón tridimensional, predecible y repetido, que esto en dado caso sería un cristal. En la fisiología, ciertos iones se conocen como electrolitos. ¿Como cuáles? Como el sodio, el potasio y el calcio. Estos iones son necesarios para la conducción de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el equilibrio de agua. Muchas bebidas deportivas y suplementos dietéticos proporcionan iones para reponer aquellos que se pierden durante el ejercicio de la sudoración. Ahora vamos a ver el proceso de formación del NaCl. Bueno, en el primero miramos que es el átomo de sodio. Aquí podemos encontrar que tiene un electrón en su nivel de valencia, mientras que el átomo de cloro tiene 7 electrones en dicho nivel. Cuando un átomo de sodio se encuentra en las proximidades de un átomo de cloro, cede su electrón de valencia y se convierte en un ion positivo, y el de cloro se convierte en un ion negativo, que era como lo que estábamos hablando al principio. Aquí podemos ver que el sodio donó un electrón al cloro. Entonces, como se le quitó un electrón, queda en Na más. Y el cloro, que ganó un electrón, por eso está el más porque ganó y el menos porque pierde, queda con el signo negativo. Entonces, aquí podemos ver su estructura molecular. Tenemos otros ejemplos también. Aquí podemos ver el átomo de litio que dona un electrón a un átomo de flúor. Entonces podemos ver que el litio tiene 3 electrones y donó uno al flúor que tiene, si contamos, tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9 electrones. Pero recuerden que el litio le está donando un electrón. En la transferencia de electrones, eso de transferencia de electrones se le llama cuando hay una transferencia. Como podemos ver, en el ejercicio pasado y en este están donando electrones. Entonces, a esa donación de electrones se le llama transferencia de electrones.
Entonces podemos ver que el resultado, el litio solo va a quedar con 2 electrones, mientras que el flúor va a quedar con 10 electrones. Si podemos contar, aquí hay 3, 4, 5, más 3, 8, más 2, 10. Entonces podemos ver que el signo de litio queda con un más y el del flúor queda con el menos, porque el flúor ganó un electrón y el litio perdió uno. Y podemos ver su estructura molecular. Bueno, entonces en este podemos ver que el magnesio tiene 2 electrones. De esos 2 electrones está el oxígeno, que el oxígeno tiene 6 electrones. Si los podemos contar, hay 6 electrones. De estos 6 electrones, y recordamos que el magnesio tiene 2, para hacer la transferencia de electrones, el magnesio le va a donar sus 2 electrones al oxígeno. Entonces, por eso miramos que el magnesio tiene ese 2 más, porque donó 2 electrones. Entonces, el oxígeno quedaría con ¿cuántos? Si contamos, queda con 2, 4, 6, 8 electrones. Queda con 8 electrones. Y como ganó 2 electrones, se le pone un 2 menos porque recordemos que él recibió electrones. Y el magnesio, donó 2, por eso sale con ese 2 más de 2 electrones que donó. Y el oxígeno sale con el 2 menos de los electrones que recibió. Bueno, entonces esto ha sido mi exposición y los dejo con mi compañera Dulce, que va a continuar con el resto del tema. Continuaremos viendo lo que son las propiedades de los compuestos iónicos. Entonces, ¿qué observamos en estas 4 imágenes que tenemos aquí? ¿Qué podemos observar? ¿Qué características tienen las 4? ¿O qué tienen en común? Pues podemos ver que las 4 se encuentran en estado sólido. Y esto es una característica, por decirlo así, de los enlaces iónicos. Pero su principal, así por decirlo, que es parte de su naturaleza, es que forman estructuras cristalinas. Entonces tenemos estos 4 ejemplos, que es el fluoruro de litio, y podemos ver que tiene su estructura cristalina, y es muy similar como cuando nosotros vemos así el azúcar, pero es el fluoruro de litio, que el fluoruro de litio lo utilizan mucho para lo que es la materia prima de la óptica. Y también tenemos lo que es el óxido de magnesio, y como pueden observar ahí en la imagen, está en estado sólido y tiene una estructura cristalina, solo que es un poquito más disimulada. Y el óxido de magnesio es muy común en nuestros hogares porque lo utilizamos como un antiácido cuando tenemos una acidez estomacal. Está también, si pueden observar, el cloruro de calcio, que en este sí podemos apreciar un poco más lo que es la estructura cristalina. Miren cómo se forman esos cristales. Entonces, y el cloruro de calcio siempre lo han utilizado en la medicina cuando hay un exceso de calcio o cuando hay una déficit de calcio. Y tenemos el último ejemplo, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es lo que ya hemos venido hablando. Y si ustedes pudieron notar, de los ejemplos anteriores, pudimos ver su estructura, cómo se formaba el litio con el flúor, el óxido con el magnesio, el sodio con el cloro y el calcio con el cloro. Y aquí ya podemos ver su, por decirlo así, su estructura física. Y como hablábamos, ¿verdad? Que el enlace iónico, su estructura cristalina es parte de su naturaleza, por lo tanto tienen unas propiedades, estas tienen unas propiedades características. Y la primera es que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Pero por qué son sólidos a temperatura ambiente? Pues es debido a que ellos, entre sus iones o moléculas, hay unas fuerzas que interactúan entre ellos. Entonces estas fuerzas son las que hacen que pues se puedan mantener en estado sólido. Y otra propiedad característica muy importante es que en estado sólido no conocen lo que, no conducen, perdón, lo que es la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos
o fundidos, y esto se debe a que ellos solo se pueden fundir o disolver, por decirlo así, a 400 grados Celsius, o sea, unas temperaturas muy elevadas. Y por eso nos dice también la tercera propiedad característica, que tienen altos puntos de fusión y ebullición. La próxima característica que tenemos es que son duros, pero muy frágiles. No sé si ustedes alguna vez han visto un cristal o la sal, que si ustedes la toman, o el azúcar, y intentan como disolverla, como nada, ustedes ven que deshacerla, perdón, como nada van a ver que ustedes que se deshace. Entonces, esto es debido a que con una molécula, como podemos ver aquí en el ejemplo, que solo se golpea una partecita, ¿verdad? De todos los iones que tiene, solo con una partecita se van a romper los demás, y esto es debido a que sucede una repulsión, porque como están unidos unos con otros y se entrelazan entre sí, entonces al golpear uno, esa fuerza se va a ir al otro y al otro y al otro y así sucesivamente, y eso va a hacer que se rompa y que haya repulsión. Y la otra característica es que son muy solubles en agua y en otros disolventes polares. Si ustedes disuelven una cucharada de sal en un vaso con agua, van a ver que fácilmente se disuelve. ¿Pero por qué se disuelve? Porque si, por ejemplo, en este caso el agua, ¿verdad? Si la energía es mayor, el del agua va a ser mayor que la de la sal, entonces la sal se va a disolver. Pero si en este caso la energía del agua fuera menor, no se disolviera la sal en el agua, y es cuando se forma, es cuando se disuelve, ¿verdad? Y tenemos una mezcla homogénea. Y una de las propiedades también que tienen los enlaces iónicos, perdón, es su gran diferencia de electronegatividad, que entre más grande sea la diferencia de la electronegatividad de los elementos que forman el compuesto, mayor será la atracción electrostática y más iónico será el enlace. Pero ¿qué nos quiere decir esto de atracción electrostática? Una atracción electrostática es esa fuerza de acercamiento que tienen los electrones debido a sus cargas opuestas, o sea, una carga negativa y una carga positiva. Entonces estas se van a atraer, al estar a una distancia determinada se van a atraer, y entre más grande sea esa diferencia, nos dice que mayor será esa atracción. Entonces nosotros, al hacer algunos ejercicios que vamos a estar haciendo ahorita, poco más adelante, vamos a ver esa gran diferencia de electronegatividad. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si un enlace iónico, cómo podríamos, por decirlo así, comprobar si es un enlace iónico? Pues si hay una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, se genera un enlace iónico. Pero ustedes dirán, entonces yo podría comprobar con la diferencia de electronegatividad si es realmente un enlace iónico. Sí podemos comprobar también con la diferencia de electronegatividad si de verdad es un enlace iónico. Y otra pregunta sería, ¿pero cómo vamos a saber la electronegatividad de un elemento? Pues para eso tenemos esta tablita, ¿verdad? Que es de Pauling, que es realizada por Pauling. Entonces él se aseguró de escribir la electronegatividad de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la electronegatividad del nitrógeno, podemos ver que es 3.04. Entonces esto es algo sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo poder calcular lo que es la diferencia de electronegatividad, para lo cual vamos a estar utilizando lo que es el cloruro de sodio. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es buscar en la tabla de Pauling, que si ustedes se fijan es de la tabla periódica, solo que nos dice la electronegatividad de cada elemento. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la electronegatividad del sodio. Entonces nos vamos a nuestra tabla y vemos la electronegatividad del sodio y nos dice que es 0.93. Y la electronegatividad del cloro, que es 3.16. Y un aspecto aquí muy importante tomar en cuenta a la hora de sacar la diferencia de electronegatividad es que primero vamos a restar primero
el compuesto más electronegativo menos el que esté menos electronegativo, ¿verdad? Que en ese caso nosotros nos vamos a dar cuenta en el resultado, que en este caso de estos dos, entre el cloro y el sodio, el más electronegativo es el cloro, que es porque nos dice que tiene 3.16 y el sodio 0.93. Y a veces otro dato muy curioso también es que siempre el no metal lo vamos a restar por el metal, porque si ustedes se fijan, bueno, más adelantito vamos a observar eso en la tabla, de lo que los productos más electronegativos, el cloro está dentro de uno de los más electronegativos. Entonces, siguiendo con lo que es la electronegatividad, vamos a restar entonces primero 3.16 menos 0.93 y esto nos da un resultado de 2.23. Entonces, recordando las reglas anteriores y lo que nos dice la electronegatividad, podemos decir de que sí es un enlace iónico, ¿verdad? Porque es mayor a 1.7. Y ahí está la respuesta. Mayor porque es un enlace iónico, perdón, porque es mayor a 1.7. Entonces, para que nosotros, o para que ustedes puedan comprobar lo aprendido ahorita, les dejo este ejercicio que es el del cloruro de magnesio. Y ustedes me van a decir si, bueno, ustedes se van a responder si es un enlace iónico o no es un enlace iónico. Y ahí les dejo la tablita para que lo puedan realizar. Y en este caso pueden pausar el video y realizar el ejercicio para luego comprobarlo. Bueno, ya una vez que ustedes realizaron el ejercicio, ahora lo vamos a comprobar. Vemos que la electronegatividad del magnesio es 1.31. Vamos a realizar la tabla de Pauling, a ver. Y podemos ver que sí, es cierto, es 1.31. Y la electronegatividad del cloro, 3.16. Y lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a restar el cloro, menos, porque es el más electronegativo, menos lo que es el magnesio, y eso nos da 1.85. Entonces sí podemos decir que es un enlace iónico. Entonces podemos comprobar que lo que hemos venido hablando, todos los compuestos que se ha puesto de ejemplo, sí son realmente unos enlaces iónicos, porque ahorita lo acabamos de asegurar, ¿verdad? Con esta diferencia de electronegatividad. Entonces la diferencia de electronegatividad es muy importante, porque así nosotros vamos a saber si realmente es un enlace iónico o no es un enlace iónico. Y para concluir ya, para como síntesis del tema de todo lo que es el enlace iónico, les comparto lo que es este mapa conceptual, el cual nos da una síntesis del tema. Entonces nos dice que un enlace iónico ya sabemos que son fuerzas, ¿verdad? Que son fuerzas eléctricas. Entonces, y esta se da cuando se une un metal con un no metal. Y casi siempre, si pudieron observar en el transcurso del tema, es un metal con un no metal, y en este caso se utilizan en algunos casos, ¿verdad? Lo que son los halógenos, y son los que están en el grupo 7A, que es el cloro, el flúor, el bromo, entre otros. Entonces, y pudimos ver también que se forman, cómo se forman estos metales, que es cuando se pierden electrones y cuando se ganan electrones, y que los que pierden electrones son los que tienen iones positivos, ¿verdad? Y son conocidos como cationes, y los que ganan son los negativos, y en este caso los llamamos aniones. Entonces aquí hay como un poco de controversia porque estamos acostumbrados siempre a ver en la matemática de que cuando es negativo se resta, cuando es positivo se suma, y que el que se suma es un número más grande y el que resta un número menor. En este caso es todo lo contrario. Vamos a utilizar el signo negativo para decir que ese compuesto está ganando iones, ¿verdad? Y estos enlaces de iones, se unen por lo que son las fuerzas electrostáticas, lo que hablamos de la atracción electrostática, que es cuando se encuentran cargas opuestas, una negativa y otra positiva, entonces ellas se van a atraer.
Mientras que si tenemos positivo y positivo se van a repeler. O sea que se repelen. ¿Y qué significa que se repelen? O sea que se van a separar, no se van a unir. Y esta estructura forman, y esto se forman, perdón, esta fuerza electrostáticas forman estructuras gigantes o cristales, que son las que pudimos ver los ejemplos del fluoruro de sodio, la sal y el cloruro de calcio, que forman así unos cristales muy definidos, ¿verdad? También tenemos lo que son los compuestos iónicos, que estos compuestos iónicos son los que presentan las propiedades características, que es también lo que ya hablamos, que nos dicen que son duros, tienen puntos de fusión y ebullición altos, son frágiles, conducen la corriente eléctrica, fundidos en disolución. O sea, solo cuando se diluyen, ¿verdad? Y dimos el ejemplo de lo que es el agua. Y también son solubles en disolventes polares como el agua, que valga la redundancia de palabra, ¿verdad? Que es cuando la energía de un compuesto sea mayor que nuestro enlace iónico, o todos aquellos elementos que se representan por un enlace iónico, se va a poder diluir. Vamos a diferenciar entre ambos en qué consiste cada uno de ellos. Aquí podemos encontrar la diferencia entre el enlace iónico y el covalente. En el enlace iónico nos dicen que es su alto punto de función y ebullición. Entre ellos podemos observar un ejemplo como de un salero. En el enlace covalente tenemos los bajos puntos de función y ebullición. En este caso podemos observar la imagen como que se está derritiendo. A ese se le llama un enlace covalente. En el enlace iónico nos dice que es más dura su flexibilidad, que es más resistente, mientras que al contrario del enlace covalente, dice que es más suave y blando. En el enlace iónico nos dice que es menos inflamable, mientras que en el covalente es más inflamable. En el enlace iónico nos dice que es soluble en agua, mientras tanto en el enlace covalente no es soluble en agua. En el enlace iónico, la conducción de electricidad es en el agua, mientras tanto que en el enlace covalente no tiene conducción de electricidad en agua. Para que puedan entender este ejemplo, vamos a continuar con lo que es un ejemplo casero, en donde vamos a poder diferenciar si es enlace iónico o enlace covalente, los que no conducen electricidad y los que sí conducen electricidad. Vamos a tratar de diferenciar sobre el enlace iónico y el covalente. El enlace iónico se basa en la unión de un metal y un metal. Al que a uno le faltan electrones y al otro le sobran. Pero al momento de desplazarse quedan completos. Por otra parte, hay enlace covalente en la cual su unión solamente se desplaza en los metales y que tiene una cierta similitud de electrones, lo que ocasiona que al momento de entrelazarse solamente pueden compartir un par de electrones. Nuestro experimento consiste en cómo identificar las diferentes sustancias y ver cuáles son las iónicas y cuáles son las covalentes. En este caso tenemos lo que es el vinagre, tenemos el agua con azúcar, tenemos el agua con sal, tenemos el agua y tenemos el bicarbonato de sodio. Materiales que vamos a utilizar en este experimento, vamos a hacer una extensión para poder hacer un circuito eléctrico que está conectado a una corriente directa. En este caso, ya la conecté, ya está conectada. Y vamos a ver si realmente funciona lo que es
la corriente eléctrica. Si pueden observar, la bombilla está prendida, por lo tanto, está transfiriendo corriente eléctrica. Para comenzar, vamos a empezar con lo que es en el agua. Vamos a hacer a un lado lo que es los compuestos para que podamos, como puedan observar, el experimento que a continuación vamos a realizar. En este caso, empezaremos con el agua y ahí vamos a poder observar si transmite o no transmite una corriente. Si ustedes observan, estoy introduciendo en el agua lo que es la corriente y podemos observar que sí genera corriente. Automáticamente es una corriente bastante débil, pero podemos observar lo que sí funciona. Vamos a hacer a un lado lo que es el agua, que ustedes pudieron observar. Y vamos a secar. Vamos a secar con un trapito para que no hayan sustancias revueltas, como dicen en los siguientes compuestos. Ahora vamos a continuar con lo que es el vinagre. Tenemos el vinagre. Vamos a hacer la demostración. Si ustedes pueden observar, también funciona con lo que es el vinagre. Ustedes pueden observar ahí que nos transmite, sí transmite energía. Ahora con lo que sigue vamos a darle con lo que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, vamos a probarlo, vamos a limpiarlo para que no hayan residuos. Probamos con lo que es el bicarbonato de sodio y sí funciona. Observamos que sí están pasando lo que es energía y que está funcionando. Hasta los momentos nos ha funcionado el agua, el bicarbonato de sodio y el vinagre. Ahora vamos a continuar con lo que es el agua con azúcar. Vamos a observar, continuamos haciendo el experimento. Vemos que sí funciona, pero en este caso la luz es menos densa, es más débil. Entonces sí podemos observar en lo anterior que en lo que es el vinagre funcionó bastante fuerte. Y en este caso con el azúcar es bastante débil. Por último, vamos a continuar con el agua con sal. Si ustedes observan, el agua con sal es más fuerte que el agua con azúcar. Entonces significa que esta sustancia sí nos transmite lo que es una energía bastante factible. Entonces, como conclusión, se pudo observar en las diferentes sustancias en las cuales las que conducen energía y las que son más fuertes unas que otras. Podemos observar lo que es en el video, en lo que es la bombilla, que uno era más fuerte y el otro era más débil. Entonces, esta es la conclusión entre poder diferenciar en los enlaces covalentes y en enlace iónico. Esto ha sido lo que es mi presentación. Bueno, para ello vamos a realizar lo que es una evaluación de equipo. Entonces, para ello solicito que a continuación me respondan los siguientes ejercicios que los dejaremos en este instante.